empecé a recibir amenazas de muerte, empezaron a recibir amenazas de muerte mis hijos, empezaron a circular fotos mías descuartizada, eso saltó a la calle, me agredieron en la calle, me tiraron al suelo, me rompieron una rodilla, me escupían, me insultaban, me era muy difícil andar por la vía pública. Vinieron a casa y me pintaron una cruz con una navaja en la puerta amenazando que ya sabían dónde vivíamos. Digamos que me he convertido en una mujer habitualmente amenazada. Cristina Fallarás ha pagado un alto precio por haber decidido convertirse en la voz y el rostro de miles de mujeres que están narrando en primera persona sus historias de violencia sexual, de violencia de género. Soy Yolanda Ruiz y este es El Diván del Periodismo. Durante décadas, durante siglos, la violencia sexual ha estado silenciada. La hemos convertido en parte del paisaje, la hemos normalizado. Ahora, cuando comienza a correrse ese velo y miles de mujeres están haciendo las denuncias, están narrando sus historias, la pregunta es, ¿dónde estaba el periodismo y dónde estábamos los periodistas mientras todos estos episodios de violencia estaban ocurriendo? Hoy nuestra invitada es Cristina Fallarás, periodista, escritora, feminista española, que desde el año 2018 está hablando de violencia de género y se ha convertido en un canal para que miles de mujeres narren sus historias. En su libro No publiques mi nombre, recoge buena parte de esas historias que las mujeres han compartido con ella y que ha publicado también a través de sus redes sociales. ¿Cuál es el papel de los periodistas ahora que se empieza a correr este velo? ¿Cómo podemos narrar y contar de mejor manera las historias de violencia de género? De estos temas vamos a hablar hoy con Cristina Fallarás. Cristina, bienvenida al Diván del Periodismo. De verdad que es un gusto y un orgullo que hayas aceptado esta invitación. Por favor, un placer y un honor estar con vosotras. Pues Cristina, empecemos por el principio. ¿Cómo llegas a esta tarea? Tú tienes una extensa carrera en el periodismo, pero ¿cómo llegas estos últimos años a hablar de violencia de género? Porque esto está ligado con el Me Too, pero también con un tag que tú propones a las mujeres en España, con otro episodio que conocimos hace unos meses, que es la violencia que se da del técnico de la selección femenina de fútbol contra una de las futbolistas. Hay como unos ligues entre varios episodios, pero me gustaría que tú misma nos contaras cómo llegas a esta tarea. Pues mira, yo empecé en realidad en 2018. En el 2017 había emergido el Me Too en el mundo entero. Y en 2018 se da un caso en España, el caso de la violación grupal de La Manada a una muchacha, en el cual los dos jueces y una jueza ven que aquellos 5 tipos que la violan, y la violan de forma salvaje, porque la graban, la violación está grabada por un teléfono móvil y se ve una penetración anal, vaginal, oral, penetraciones consecutivas, y aquellos jueces decidieron que no había habido ni violencia ni intimidación en ese caso. Y pensé, hay un problema, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no hemos definido bien a qué llamamos violencia sexual. Y entonces me di cuenta de que el Me Too, que para mí es la base de todo, es decir, el movimiento más importante, sin embargo tenía una pequeña falla que era aspiracional, era vertical. Es decir, si Meryl Streep decía mi abuelo me tocaba las tetas, pongamos por caso, y 5.000 muchachas decían Me Too, los negacionistas de la violencia machista decían no, es que no dicen Me Too porque les tocaran las tetas a su abuelo, sino porque quieren ser como Meryl Streep. Entonces pensé, ojo, tenemos un problema, que es una construcción jerárquica y vertical, es decir, de nuevo viene a ser una construcción patriarcal muy conocida esta. ¿Por qué no nos narramos en horizontal? Y llamé a las mujeres con un movimiento que se llamó Cuéntalo, llamé a las mujeres a que se relataran una a una, que no dijeran a mí también, sino que relataran el episodio que sufrieron, pese a que fuera el mismo, y su abuelo también fuera el que hiciera lo que sea, que relataran, de manera que construyéramos entre todas una memoria colectiva. En 10 días se acumularon alrededor de 3 millones de acciones en 60 países distintos. Y me di cuenta de algo inmediatamente, que es que tenía también otra falla. Es decir, hemos ido corrigiendo las fallas. Como ajustando la manera como se ha ido armando el relato. Exacto. En Cuéntalo, de la misma forma que en Me Too, a las mujeres les pedíamos que relataran la violencia macho y la violencia sexual desde su propio perfil.
Claro, una mujer a la que su marido pega en casa, desde su propio perfil no dice mi marido me pega porque cuando llegue a casa su marido la mata. Y lo mismo una mujer a la que acosa sexualmente su jefe. Y durante muchos, 3, 4 años, estuve dándole vueltas a cómo corregir aquello y pensé, tenemos que poder anonimizar los relatos de las mujeres, que no es que los relatos sean anónimos, como dicen, los relatos no son anónimos, yo sé quién me los cuenta. Los relatos son confidenciales, que es algo que en periodismo lo conocemos perfectamente. Es decir, mantengo la confidencialidad de la agredida, de la víctima, de la denunciante, pero publico su relato. Esto me lo facilitó el caso de la agresión del presidente de la Federación Española de Fútbol a una futbolista, Jenny Hermoso, que se hizo universalmente famoso porque era una final internacional de fútbol femenino que estaba viendo millones de personas en el mundo entero. El tipo agarró la cara de la futbolista y le plantó un beso o una agresión en la boca. Ella dijo, esto no ha sido consentido, y lo llevó a juicio. Y allí explotó algo. Una me escribió y me decía, bueno, es que si esto es un delito, lo que a mí me hace mi marido, ¿cómo lo llamo? Pues probablemente delito también. Y entonces invité a las mujeres a mandarme relatos de aquello que sufrían, de aquello que consideraban violencia, fuera punible o no, de aquello que consideraban violencia en su día a día. Se desbordó. Es decir, yo empecé a recibir centenares de relatos al día, y a colgarlos en las redes a medida que me daba tiempo, de manera que constantemente yo iba colgando relatos de violencia. Miles de mujeres, al leer el relato de las otras, el relato crudo, a mí me pasa esto con mi marido, con mi jefe, con un señor que cuando era pequeña, mi abuelo, mi padre, mi hermano, mi primo, que es atroz, la cantidad de relatos que hay dentro de la familia, empezaron a contarme sus propias vivencias de lo mismo. Y es muy importante que sean de lo mismo, porque no es lo mismo cuando una mujer dice, mi papá me tocaba ahí abajo, pongamos, que el cerdo de mi padre me metía el dedo en la vulva. Son dos maneras que muestran un abanico donde interviene lo educacional, lo cultural, lo geográfico, lo económico y muestra lo universal de la violencia. Eso para mí también era importante. Quiero ir paso a paso porque has tocado varios elementos sobre los que quisiera ahondar. Inicialmente, Cristina, este tema de la confidencialidad de las mujeres que hacen su denuncia, que es muy distinto a los anónimos, porque este es uno de los debates siempre que tenemos en periodismo. Si es una fuente anónima, te llegó algo claro, y tú sales con ese algo sin saber de dónde viene, quién lo hace. No, tú sabes quién te está contactando, quién está mandando el material, pero también en esta reflexión tú llegaste a la conclusión de que las mujeres, al proteger su identidad, relatan con más facilidad, porque hacer esto no es fácil, ¿eh? Cuando se ha sido víctima de violencia sexual. No es fácil, partamos de allí. Y que tantas mujeres lo hagan, de repente, la manera, no sé si tú llegaste a esa conclusión como tal, si los testimonios mismos te llevaron, las mujeres mismas te llevaron a que es mejor proteger la identidad. Sí, yo llevaba esta reflexión ya desde 2018, desde el Cuéntalo, porque cuando lancé Cuéntalo, se desbordó, ahí sí no me esperaba la respuesta de millones, fíjate, fue trending topic en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Filipinas, fue una barbaridad. Yo ahí empecé, al cabo de poco tiempo, a ver que ese archivo iba a ser invalidado muy rápido. ¿Por qué? Porque empezaban los bots y los haters a empezar a mandar mensajes, primero que invalidaban el hashtag, porque decían, a mí no me sale bien el cocido, cuéntalo, me pica un pie, cuéntalo. Entonces empezaban a pervertir el hashtag. Con lo cual, a la hora de estudiarlo desde el punto de vista sociológico, antropológico o comunicacional, empezaba a ser invalidado. Pero además empezaban a llegarme bastantes relatos de muchachas, sobre todo muchachas jóvenes, que decían, a raíz de esto mi novio me pegó una paliza, a raíz de esto mi familia no me habla, a raíz de esto me quedé sin trabajo, a raíz de esto tuve que dejar el barrio donde vivía. Y eso se me hacía, por un lado,
sentí una responsabilidad grave. Y por otro lado, había una falla que había que corregir. Y pensé, no, porque ¿de qué estamos hablando? Es decir, generemos primero la memoria colectiva que no tenemos, que no existen, porque los medios de comunicación no la han elaborado, generemos primero eso y después ya veremos qué paso dar. En tu caso, tu voz, tu rostro, tu imagen está allí. Es decir, tú de alguna manera te has convertido en el rostro de las historias de muchas mujeres. Esto ha tenido un costo para ti en tu vida personal, en tu vida profesional. ¿Cuál ha sido ese costo, Cristina? Bueno, hay varios costos. Para empezar, yo después de 2018 empecé a recibir amenazas de muerte, empezaron a recibir amenazas de muerte mis hijos, empezaron a circular fotos mías descuartizada, eso saltó a la calle, me agredieron en la calle, me tiraron al suelo, me rompieron una rodilla, me escupían, me insultaban, me era muy difícil andar por la vía pública. Vinieron a casa y me pintaron una cruz con una navaja en la puerta amenazando que ya sabían dónde vivíamos. Además, eso lo hicieron estando mi hija pequeña dentro de la casa, que me generó un desasosiego terrible. Tuve que cambiar de casa, tuve que cambiar de barrio y al cabo del tiempo he tenido que volver a cambiar de casa y volver a cambiar de barrio. Es decir, digamos que me he convertido en una mujer habitualmente amenazada. Hay un castigo económico, es decir, hay lugares donde yo trabajaba, donde daba cursos, donde participaba en programas de televisión o en espacios periodísticos, donde se me quitó de en medio porque yo empecé a estar muy connotada. Y mi labor no era agradable. No era agradable porque pone además en evidencia una dejación de funciones por parte de los medios de comunicación y yo me dedicaba al periodismo. Entonces, bueno, hay un castigo económico, hay un castigo psicológico, hay un castigo social y hay un castigo familiar. Durante 10 años, eh, 8 años seguros, yo he tenido que dejar de salir a la calle con mis hijos para que no los relacionaran conmigo, con mi hijo y mi hija. Tuve que dejar de llevar a mi hija pequeña al colegio. Intentaba jamás coincidir con ellos en espacios públicos. Quiero decir, hay castigo, hay castigo. Claro. ¿Qué edad tienen tus hijos hoy y cómo lo manejas con ellos? ¿Cómo lo lidias? ¿Cómo lo conversas? Hoy día mi hija tiene 16 y mi hijo 22 ya. Ellos se han acostumbrado. Ella y él se han acostumbrado a que su madre es una persona pública, de la misma manera que hay gente que me reconoce el trabajo y me tiene mucho cariño, hay gente que me tiene un odio feroz y que vivo amenazada. Han conseguido, yo creo que con el tiempo, al principio hubo mucho susto porque cuando empezó esto ellos eran pequeños. Poco a poco han ido comprendiendo mi trabajo y ahora ambos colaboran conmigo y me acompañan en lo que yo hago. Qué bien. En algún momento, Cristina, ante toda esta avalancha de castigos, eh, ¿tú llegaste a pensar, mejor lo dejo? Porque has seguido allí, una tras otra, las batallas. Ahora has compilado en el libro No publiques mi nombre estas denuncias de esta última etapa del TAC se acabó, que tantas mujeres han compartido contigo sus historias. Has seguido allí, pero en algún momento pensaste dejarlo. Bueno, lo pienso de vez en cuando, pero siento una responsabilidad en mi trabajo. El hecho de haber puesto yo la cara y el cuerpo, yo no sé si hubiera funcionado del todo este movimiento segundo, el de se acabó, el de convertirme en canal, sin poner una cara conocida. Yo era ya conocida porque yo había narrado en primera persona, por un lado, mi desahucio, cuando la época de la crisis de 2008, a mí me dejaron en la calle viviendo con mis dos hijos, con mi hijo y mi hija, por los despidos generalizados que hubo en la prensa. Y aquello lo conté en un libro para eliminar, como siempre, para eliminar la culpa y la vergüenza, ¿sabes? Y yo he sido siempre muy defensora del relato en primera persona. Relaté en primera persona las circunstancias de memoria histórica de mi familia. Yo tengo un abuelo fusilado por rojo y un abuelo fusilador del bando fascista. Y todas mis contradicciones las he ido contando sin demasiadas paños calientes. Entonces, digamos que mi personaje era más o menos conocido como alguien que está a favor del relato y de exponerse y de la lucha contra el silencio. Y eso ayudó. Claro. Ahora, tú decías, Cristina, que los medios de comunicación hemos contribuido al silencio. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque es
Todo esto que estamos viendo hoy y ese velo que se empieza a correr desde el Me Too y el Cuéntalo y los distintos momentos que se han dado, que muchas mujeres han contado, hemos contado, porque yo también recuerdo que en el momento del Me Too escribí una columna sobre lo que a mí personalmente me había pasado. Hemos venido contando esa historia, el velo se ha venido corriendo. Primero, ¿por qué fallamos los periodistas y los medios de comunicación en su momento? ¿Por qué no contamos estas historias? Solamente lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué nos sumamos a ese silencio colectivo? ¿Qué has analizado, qué has entendido tú a lo largo de estos años? Yo creo que es una construcción de la propiedad de los medios. Creo que es una cuestión de capital. Es decir, cuando aparecen las redes sociales, eh, ciertos colectivos que se han mantenido en los márgenes de lo comunicacional. En España puedo ponerte el ejemplo de, por supuesto, de la violencia machista, pero también de los republicanos, de los torturados en la transición y torturadas en la transición, del franquismo que todavía permanece en la sociedad, de los bebés robados, de las violaciones dentro de la Iglesia Católica, todos estos temas del rey como ladrón. Todos estos temas no habían salido en los medios de comunicación porque la construcción de la propiedad de los medios es macho, es jerárquica y forma parte de la base del patriarcado. Cuando aparecen las redes sociales, de repente todos esos colectivos, y las mujeres más que nadie, comprendemos que las redes sociales pueden convertirse en un medio de comunicación de masas horizontal, no jerárquico, que además no requiere inversión de capital. El hecho de que las redes sociales a la hora de publicar no requieran inversión de capital ni permiso de la propiedad X para que nos expresemos, permite que convirtamos, y eso es lo que yo intenté hacer y poner de manifiesto con Cuéntalo en 2018, que convirtamos las muchas voces en una oleada comunicativa. Es decir, que rompamos la hegemonía de lo jerárquico y de la propiedad clásica, tradicional de los medios de comunicación, que suelen ser de hombres blancos, ricos y heterosexuales de puertas para adentro, la convirtamos en una nueva forma comunicativa, que es una forma comunicativa que después vamos a ver sus problemas, porque hijos de esa misma forma comunicativa son Milei o Trump. Y sin embargo, sí, en España el movimiento por la memoria, el movimiento contra la Iglesia Católica y el movimiento republicano contra los Borbones hicieron un camino muy parecido al que hicimos las mujeres con la violencia machista. Es decir, comprendieron que había ahí una forma de construcción horizontal comunicativa que rompía las formas hegemónicas de la comunicación, de los medios de comunicación. Que creo, de hecho, y lo creo sinceramente, y me dedico a estudiar estas cosas, que ya están definitivamente rotos. Es decir, a veces veo los medios de comunicación tradicionales y pienso, ¿quién os lee? ¿Quién os escucha? ¿Quién lee mis columnas en un medio X, impreso u online? ¿Cómo se leen? ¿Desde dónde? ¿Desde la página del medio o desde las redes sociales? ¿Quiénes son mis prescriptoras? ¿Sabes? Es decir, veo los medios como un enorme elefante muerto que sigue de pie porque pesa mucho, pero que está ya o muerto o agonizando. Las redes han permitido, obviamente, pues generar todo este tipo de movimientos y movimientos que estaban como en los márgenes, que eran muy, dijéramos, muy silenciados, aparecer en primera plana. En este nuevo escenario, Cristina, ¿tú cómo ves el papel de los periodistas, bien sea en los medios tradicionales o en los nuevos medios nativos digitales o en los canales individuales? Porque tú sabes, al consultorio a veces nos llegan preguntas de jóvenes reporteros que quieren saber cómo hacer mejor la tarea a la hora de hablar, por ejemplo, de la violencia de género y de los temas feministas. Recuerdo un chico que preguntaba, yo soy hombre, soy periodista y quisiera relatar historias de violencia de género, pero no sé si tengo el derecho como hombre. Y son un montón de interrogantes. A mí me parece interesante que haya jóvenes planteándose estas preguntas en las salas de redacción. Pero te lo planteo a ti que llevas tantos años, es ¿cómo lo hacemos en esta etapa? ¿Cómo lo podemos hacer mejor en esta etapa en que las mujeres empiezan a hablar y los periodistas estamos ahí en distintos medios, grandes o pequeños? Es complicadísimo, ¿eh? Yo creo que o las mujeres participamos activamente de la destrucción de la jerarquía en los medios tradicionales o no se solucionará. Es decir, en este momento tú puedes hacer un reportaje, seas hombre o mujer, porque finalmente puedes hacerlo.
sobre la violencia machista contra las mujeres. Pero ya está contado por ellas. ¿Qué vas a hacer? En realidad lo que estás confiando es que el hecho de colocarlo dentro de un medio de comunicación tradicional, por así decirlo, le dé una validez específica, lo valide, lo jerarquice, lo convierta en algo respetable. Yo tengo la sensación de que las generaciones que han llegado, las generaciones que tienen menos de 40 años, pongamos, pero incluso más, menos de 40 años, no necesitan la validación de los medios de comunicación tradicionales para considerar que la voz de las mujeres está hablando, que está ahí. Y sin embargo, sí podríamos intervenir en los medios tradicionales para construirlos desde otro lugar, para eliminar esa construcción jerárquica que responde, que dosifica la realidad hasta tal punto que la convierte en falaz. Creo sinceramente que una forma más participativa de tratarlo, que podría venir de la mano del punto de vista y de la manera de manejarnos de las mujeres, es decir, introducir en esas estructuras de poder miradas que no tengan que ver con el consumo exacerbado, miradas que no tengan que ver con irse de putas cada vez que acaban una reunión, miradas que no tengan que ver con la hipersexualización de la información, miradas que primen aquellos temas que nos incumben. Quiero decir, falta una mirada. Los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo la mirada y los modos de los grandes señores de la bolsa, por así decirlo, o de las grandes corporaciones. Mientras eso no cambie, y no sé si podría cambiar ya a estas alturas, mientras eso no cambie no tendrá no solo ninguna repercusión social, sino que hemos perdido, porque me incluyo, porque yo he estado en todos los escalafones que hay en la prensa y en la televisión, hemos perdido la atención de mucho más de la mitad de la población. De acuerdo. Tú sabes que en mi caso personal, para contarte una anécdota, tuve claridad como profunda después de muchos años de hacer periodismo y de pasar también por las distintas escalas, cuando en Colombia se produjo lo que se ha llamado el estallido social, primero en el año 2019, luego en el año 2021, y fue un movimiento social sobre el cual no tenía control absolutamente nadie. Es decir, había una especie de coordinación del paro, pero el paro esa coordinación decía unas cosas y la gente hacía otra en la calle. Y duró días muy largos, semanas enteras, con las vías cortadas, con protestas. Y cuando empezamos a analizar qué estaba pasando, pues con algunos colegas llegábamos a la conclusión de que es que habíamos hecho mal la tarea durante mucho tiempo, que habíamos completamente desconocido a unas personas y a unas fuentes que no eran parte de nuestra agenda cotidiana y que por eso no estábamos entendiendo lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que un poco con la violencia de género y con la inequidad frente a la información que involucra a mujeres ha ocurrido lo mismo. Es decir, que no lo hemos visto, que hemos invisibilizado a la mitad de la población de una manera atroz. También lo noté claramente en un momento y supongo que tú lo descubriste en el camino. Es decir, que hemos hecho la tarea mal y hay que hacer un mea culpa, ¿no? Sin duda, pero muy mal, pero muy mal. Ahora se habla mucho de las fake news, de los bulos, etcétera. Siempre es peor. O sea, lo contrario de la verdad no es la mentira, es el silencio. En los medios de comunicación tenemos que tener en cuenta siempre que peor que la mentira es el silencio y que lo que ha hecho que los medios de comunicación en este momento estén en una crisis gravísima, moribundos, no es aquello que han mentido mucho. Yo siempre que me hablan de fake news les digo, mira, la mayor fake news la hizo el presidente Aznar. No había redes sociales y dijo en Irak hay armas de destrucción masiva y a raíz de aquello se asesinó a cientos de miles de personas y siguen sufriendo las consecuencias. Y aquello lo publicaron todos los medios de comunicación porque lo había dicho un presidente. Las fake news existen desde siempre. El gran problema es aquello que se ha callado los medios de comunicación, aquellas enormes bolsas de población y aquellos enormes conjuntos de temas que hemos considerado
que no eran relevantes porque no pertenecían, no tocaban a las élites económicas o sociales, incluso culturales. Ese silencio o se resuelve y vemos cómo resolverlo, y te diré más, ¿y qué voces lo resuelven? Es decir, ¿quiénes tienen que tomar la voz? Fíjate que en literatura, al menos acá en España, estamos viviendo un boom interesantísimo de escritoras latinoamericanas afincadas en España y no afincadas en España, que nos van llegando, cuyas voces modifican lo literario. Y yo pienso siempre, ríete de aquel otro boom. Esto es una bestialidad, porque estas voces y esta manera de manejar el lenguaje, el tono, el color y aquello de lo que trata no había sido narrado jamás. Vale, está pasando lo mismo con lo social, lo político y lo económico. De repente, que todas las mujeres empecemos a relatarnos con nuestras propias palabras, es una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Es decir, la mitad de la humanidad habíamos permanecido en silencio absoluto porque no se nos había dado permiso para participar. Vale, no es, desde mi punto de vista, en absoluto casual que cuando por fin podemos hablar, el tema que elegimos no es la moda, no es la crianza, no es la maternidad, es la violencia sexual. No es casual, es decir, por fin tomamos la palabra, por fin nosotras somos autoras del relato sobre nosotras mismas, por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Y de qué hablamos? De violencia sexual, por supuesto. Cristina, me quiero detener allí en la fuerza y en la potencia de las palabras, porque tú lo decías antes en la conversación, y es que tal vez en esta etapa del TAC se acabó. Hay una potencia muy grande en las historias, que son las que tú recoges en el libro No publiques mi nombre, que son historias tremendamente potentes y además con las que resulta tremendamente fácil también identificarse. Pero son relatos muy distintos, ya lo decías tú. Cada mujer elige las palabras que quiere, que necesita, que le salen para narrar su historia de violencia sexual. Y para ti es muy importante que eso se haga desde la palabra de cada mujer. También me quiero detener allí. ¿Por qué es tan importante que eso se haga desde las palabras directas y distintas de cada una de las mujeres? Porque hemos llevado a cabo una especie de colonización de clase, donde solo una parte de las clases, de las élites culturales y económicas, nos hemos sentido capaces, nos hemos arrogado la capacidad de relatar. Eso ha hecho que el lenguaje en el que nos hayamos relatado y en el que incluso con buena voluntad decidamos relatar lo que nos pasa a todas o lo que pasa a una gran parte de las mujeres en este caso, sea un relato homogeneizante, sea un relato dulcificado, sea un relato domado y además si hemos llegado a donde estábamos, si hemos llegado a ser élites en el mundo del periodístico, quizás es porque somos blanquitas, de clase media alta, agradando un poco, yo nunca mucho, pero un poquito al patriarcado para que no se te quiten del medio. Bien, ¿eso qué hace? Que el relato no sea válido porque no es múltiple y sobre todo es homogéneo. Y si el relato es homogéneo, ya no vale. Ya que tenemos las herramientas, y ahora las tenemos, rompamos eso, rompamos esa homogeneización, porque solo rompiéndola sabremos cómo lo viven, cómo se vive. Y cuando esas mujeres hablan, ya no hablan desde lo punible, porque no tienen interiorizada la ley o la no ley. Lo que tienen interiorizadas son las costumbres. Y las costumbres es que su marido cuando llega a casa borracho le parte las costillas y después la viola. No importa si es punible o no punible eso, no importa si lo va a denunciar, pero otra me escribe y me dice, no, es que mi marido, no sé si es importante, pero cada vez que llega a casa me obliga a ver porno mientras le hago una felación y entonces yo lloro. Claro, esa mujer no va a ir a la policía a denunciar eso de ninguna manera. Y sin embargo, abre vías, abre canales para que otras entiendan a qué llamamos violencia. Y de repente, a base de relatarnos todas, aquello que llamamos violencia empieza a ser muchísimo más diverso, muchísimo más detallado, con muchísimos más matices que lo que considerábamos una ley sobre violencia de género.
Y hablando de lo punible y lo no punible, me parece muy interesante porque en los relatos justamente se trata de eso, de encontrar cosas que hemos normalizado, ¿sí? Como que mi marido o mi novio me obligan a tener sexo y yo no quiero. Y parece que eso Claro, es normal, o sea, como es mi marido, como es mi novio, pues no hay violencia allí. Si yo no quiero, simplemente me toca. Pero más allá de eso, cuando la mujer empieza a hacer la denuncia, cuando las mujeres hacen denuncia, muchas veces terminan a su vez denunciadas. Hemos conocido casos en Colombia y en otros países donde las mujeres le han puesto nombre al agresor, hacen la denuncia y el agresor luego termina denunciándolas por el derecho al buen nombre. Tuvimos un caso que de pronto lo conoces en Colombia, un director de cine, sí. Volcánicas, que es un medio de comunicación digital feminista, hace la denuncia, recoge varios testimonios de mujeres, guarda la confidencialidad de los nombres, hace la publicación y termina el victimario denunciado por estas mujeres, denunciando a la revista pidiendo una indemnización absolutamente millonaria por su derecho al buen nombre. Y hay un pronunciamiento importantísimo de la Corte Constitucional colombiana que protege el derecho de las víctimas a denunciar, lo cual pues ha significado mucho en este debate en Colombia. Pero ocurre con frecuencia que las mujeres que hablan terminan enfrentando en su contra la justicia, Cristina. Ocurre habitualmente. Yo tengo varias causas abiertas con varias denuncias. Tú fíjate que los testimonios que yo publico, los publico sin el nombre del victimario. Es decir, yo no publico los nombres de los agresores porque ya sé cómo funciona la justicia. Es decir, la justicia no depende de que haya verdad o no haya verdad en la denuncia. La justicia depende del poder que tiene uno u otra. Y el poder siempre es de él. ¿Por qué? Porque la mayoría, la inmensísima mayoría de todos los abusos de poder que han acabado en agresiones sexuales tienen que ver con las estructuras jerárquicas, bien sean de partidos políticos, de empresas, de medios de comunicación o del mundo de la cultura. Vale, no podemos ser inocentes, no podemos ser ingenuas en esto. Se volverán contra nosotras y se volverán contra nosotras con todo lo que tengan a mano. Y por supuesto nos pondrán grandes denuncias y por supuesto tendremos que litigar y a veces perderemos y a veces ganaremos. A mí me preocupa cuando creemos, es decir, que se pongan demasiadas expectativas en la creación de este relato. Es un primer paso, hasta hace nada no existía. No existía en absoluto. Empieza a existir. No rebajemos las expectativas, no va a dar la vuelta a la sociedad y de repente todos aquellos agresores sexuales que están en todos los ámbitos, que son constantes y que a todas nos ha llegado por un lado o por otro, van a acabar con una condena. En España nos estamos encontrando con casos que acaban pagando las víctimas. De ahí que yo decidiera poner el cuerpo yo y como para que todas quedaran detrás, porque, porque digamos que pasé tiempo estudiando cómo hacerlo. ¿Que es una pena que no aparezcan los nombres? Bueno, es una pena relativa, porque, por ejemplo, cuando yo publiqué el caso, te pongo el ejemplo, que hablaba de un político madrileño que me hizo tal cosa. Al cabo de 2 días, en todas las redes del país se sabía que ese político madrileño del que hablaba esa mujer era Íñigo Errejón. Yo no publiqué jamás Íñigo Errejón, pero se supo que era Íñigo Errejón. Se supo porque otras dijeron, a mí me hizo lo mismo, era Íñigo Errejón, a mí me hizo lo mismo, a mí me hizo lo mismo. Las mujeres vamos uniéndonos en denuncias colectivas, que ese es un gran paso. Es decir, al menos aquí en España se está viendo cómo las mujeres, yo por ejemplo las pongo en contacto cuando hay 3, 4 que me hablan del mismo actor o del mismo director o del mismo periodista, las pongo en contacto de manera que ellas puedan llevar a cabo una denuncia colectiva a través de un despacho de abogadas. Y después está la cuestión económica. Esas mujeres normalmente están en la parte más baja de la jerarquía. Estos señores abusan, acosan y agreden a becarias, a una actriz que está empezando, a una periodista que acaba de terminar la carrera y tiene ilusión por salir en la tele. Esas muchachas no tienen capacidad económica. Cuando te llega la primera demanda, ellas se echan atrás.
Esto es un problema gordísimo. ¿Por qué es un problema gordísimo? Porque estos hombres funcionan por patrones. El hecho de poder llevarlos ante la justicia es porque se revela un patrón de comportamiento. Cuando hay más de 3 mujeres que denuncian el mismo patrón violento de comportamiento, esa pequeña justicia del una contra otro se rompe y ya es un patrón y se juzga de otra manera. Las amenazas que están llevando a cabo los abogados de estos señores poderosos o chicos poderosos o periodistas, actores, directores poderosos contra las mujeres, esas amenazas de, ojo, si no retiras lo que dices te voy a crujir y te va a salir por $150.000, ese tipo de amenazas son los que están echando atrás. Y es tremendo, de nuevo, porque vuelve a haber una cuestión de clase aquí. Es decir, vuelve a haber una construcción jerárquica de clase, macho, patriarcal, etcétera. Ahora, a propósito del caso de Íñigo Errejón, es que me parece que es muy emblemático, sobre todo el papel que ha tenido la justicia, es decir, es la revictimización de la víctima, de esta mujer que lo lleva a Íñigo Errejón, pues ante los tribunales. Y es el papel de ese juez, y lo quiero mencionar porque es que es atroz, cuando uno ve el video, cómo se comporta él frente a la víctima y cómo se comporta frente al denunciado, es completamente distinto. O sea, con el denunciado hay una especie de camaradería, de simpatía, de risas compartidas, y con la víctima hay violencia por parte del juez. El juez se llama Adolfo Carretero. ¿Cómo lo han visto esto en España? Es que es impresionante, de verdad, cómo se comporta de manera distinta frente a la víctima, la revictimiza totalmente y mientras tanto el denunciado la pasa tranquilo. Ha sido muy interesante. Es ilegal esa filtración de los vídeos, es ilegal y sin embargo, pese a que es algo que no debería haber sucedido, por fin se ha visto en directo aquello que todas las feministas llevamos denunciando desde hace, no años, décadas. Es decir, la forma en la que se trata a las víctimas que denuncian agresiones sexuales por parte de sus parejas o de un señor que pasaba por ahí. Eh, el maltrato en los juzgados es habitual. Fíjate, yo creo que va más allá de la revictimización de la víctima y yo hablaría directamente de violencia institucional. Yo creo que una revictimización de la víctima es lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen las redes sociales, lo que se puede hacer manejando esa información de manera irresponsable o de manera torticera. Sin embargo, desde el momento que viene de un estamento judicial, de un estamento, de un poder del Estado, ya pasa a ser violencia institucional, que es algo que conocemos muy bien en el caso de las madres protectoras. También llevamos años, si no décadas, denunciando cómo aquellas madres que van a un juzgado a decir, por favor, quítele la custodia a mi marido porque viola a la niña, el juez les dice que no, que la niña tiene derecho a tener padre y que no le van a quitar la custodia al padre. Eso, que es un patrón que estamos viendo desde siempre, yo no lo llamaría revictimización, yo lo llamaría directamente una violencia institucional extrema y manifiesta. De hecho, creo que se debería juzgar a estos jueces. Pero totalmente, es impresionante, de verdad. Ahora, Cristina, leyendo en tu libro No publiques mi nombre, que es el libro de todas estas mujeres, realmente tú eres solamente el canal para contar esas historias, pero también lo que dice la editora, ¿no? Andrea, que apoya ese trabajo tuyo, eh, y es como esto cambia para siempre. ¿A ti te ha cambiado este trabajo? ¿Has sentido una transformación interna tuya, personal? Andrea Aldana, que es colombiana, Andrea Aldana es una periodista colombiana que llevó a cabo la edición de los textos porque hacía falta otra mirada y una mirada profesional con una buena, la sensibilidad necesaria. Todas las mujeres que hemos trabajado en ese libro somos mujeres que hemos sufrido violencia sexual extrema, porque creo que hace falta saber lo que estás manejando. Y llegó un momento que Andrea Aldana y yo en conversación, ella me dijo, no puedo más, esto me está rompiendo por dentro, tengo que parar un poquito porque, bueno, pues cuando llevas tiempo trabajando estos textos tienes pesadillas, no duermes. A mí me ha modificado radicalmente. He dejado de creer que los hombres merecen una pedagogía por nuestra parte y merecen que les prestemos atención como si fueran idiotas o como si fueran niños. Los hombres, la parte macho de la sociedad, el patriarcado,
y los hombres en particular tienen la misma inteligencia que nosotras, tienen la misma capacidad para ver la crueldad y para ver el daño y tienen la misma percepción, si no más, porque sus chats son aterradores. Si ellos no han dado los pasos que nosotras sí hemos dado, es porque ahí media un acto de voluntad, un acto negativo de voluntad. Ese no hacerlo a mí ha hecho que haya vivido un quiebre tremendo. Primero fue con el Cuéntalo, porque después de Cuéntalo éramos millones de mujeres relatando nuestras experiencias una a una, experiencias dolorosísimas, con lo que te rompe contarla y hacerla pública, que no pasara nada, que no tuviera consecuencias sociales, que estos hombres no fueran ellos quienes salieran a las calles, me rompió. Pero esto ya me ha roto más. Es como si no hubiéramos aprendido nada de los grandes horrores del siglo XX, en los que todos los genocidios y los horrores fueron posibles y las dictaduras atroces fueron posibles gracias al silencio de la mayoría. Yo veo el silencio de esa mayoría macho y me sobrecoge. Total. Cristina, a lo largo de este trabajo, miras hacia atrás y piensas, ¿pude haber hecho esto de manera distinta? Digo, ya hablamos de lo que significa el trabajo de los periodistas y de esa mea culpa que tenemos que hacer, pero en este trabajo que has hecho desde el año 2018, ¿alguna lección aprendida, algún error que hayas cometido, un mirar y decir, hay que hacerlo de esta o esta manera? Bueno, no sé si es un error porque, como te digo, voy corrigiendo sobre la marcha y vamos todas corrigiendo sobre la marcha. Me gustaría no haber estado tan sola. Me gustaría que mi figura hubiera estado menos presente, más difusa, que hubiera haber podido articular una verdadera voz común anonimizada, una voz colectiva que no necesitara el palo, el eje de Cristina Fallarás para hacerlo. Pero no sé si era posible. Imagino que cuando me pare, que me pararé en un momento u otro, a estudiar esta oleada, se me ocurrirá alguna manera de hacerlo seguro. Cristina, de verdad que ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en el Diván del Periodismo. De nuevo te reitero 1000 gracias por el trabajo que estás haciendo, por compartir estas experiencias que seguramente nos van a servir a muchos periodistas que tenemos muchos puntos por corregir en la manera como hemos relatado las historias de las mujeres víctimas de violencia sexual. Gracias por aceptar la invitación y espero que podamos seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias a vosotras. Es para mí, de verdad, un honor estar con vosotras. Y gracias por contar conmigo. Cristina Fallarás es periodista, escritora, feminista española y se ha convertido de una u otra manera en la cara visible de un relato colectivo de miles de mujeres que están quitando el velo de silencio que hubo durante décadas y siglos sobre la violencia de género, la violencia sexual. Una mujer de verdad impresionante que ha pagado un costo alto por este trabajo que está haciendo, pero que lo sigue haciendo, convertida precisamente en un canal para que las mujeres puedan relatar esta historia colectiva. Este es el Diván del Periodismo. El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, con la dirección de Carolina Gómez, la producción ejecutiva de Daniel Marquínez, la producción general de Alejandra Vergara, la producción audiovisual de Juan Pablo Ruiz y Julio Villadiego, la asistencia de producción de Laura Quiseno y la coordinación editorial de Valeria Báez. Este podcast es posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.